Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Mis amigas y amigos, qué privilegio compartir nuevamente con ustedes otro versículo, esta vez Daniel 1:5. La mesa del rey. Daniel 1:5 nos dice: Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Después de seleccionar cuidadosamente a los jóvenes hebreos más prometedores, Babilonia inició oficialmente su proceso de formación dentro de la corte imperial. Daniel capítulo 1 versículo 5 introduce uno de los aspectos más importantes de aquella preparación: la alimentación proveniente directamente de la mesa del rey. En el antiguo Cercano Oriente, compartir la comida del monarca no era un simple detalle administrativo. Representaba privilegio, aceptación y lealtad política. Los jóvenes cautivos estaban siendo tratados como futuros funcionarios reales. Nabucodonosor deseaba que recibieran el mejor entrenamiento posible y que fueran preparados física e intelectualmente para servir en posiciones importantes dentro del imperio. Por esa razón, el rey ordenó que recibieran diariamente alimentos y vino de la provisión real. Aquello era un gran honor. Muchos cautivos habrían considerado semejante privilegio como una oportunidad extraordinaria. Comer de la mesa del rey significaba acceso a lujo, reconocimiento y favor imperial. La corte babilónica era famosa por sus banquetes, abundancia y refinamiento. Para jóvenes arrancados de una ciudad conquistada, la oferta podía parecer irresistible. No obstante, detrás de esa provisión existía un problema mucho más profundo. En Babilonia, gran parte de los alimentos servidos en la corte estaban relacionados con prácticas religiosas paganas. Antes de llegar a la mesa real, muchos alimentos y bebidas eran dedicados ceremonialmente a los dioses babilónicos. Participar de aquellas comidas implicaba, en cierta medida, reconocer la autoridad religiosa de las deidades del imperio. Daniel y sus compañeros comprendieron inmediatamente el significado espiritual de aquella situación. La prueba no consistía simplemente en comer ciertos alimentos. La verdadera cuestión era lealtad y adoración. Babilonia intentaba mucho más que educar a estos jóvenes. Deseaba integrarlos completamente a su cultura, pensamiento y religión. El imperio buscaba borrar progresivamente la identidad hebrea y sustituirla por una identidad babilónica. La estrategia era sutil. No comenzaron obligándolos inmediatamente a negar públicamente a Dios. Primero, llegaron los privilegios, la comodidad, la educación exclusiva y los beneficios de la corte. Babilonia entendía que muchas veces el compromiso espiritual comienza lentamente mediante pequeñas concesiones. Por eso Daniel 1:5 prepara el escenario para una de las decisiones más importantes del capítulo. El texto también menciona que el entrenamiento duraría 3 años. Durante este periodo, los jóvenes hebreos estudiarían la lengua de los caldeos, recibirían formación intelectual y serían preparados para comparecer finalmente ante Nabucodonosor. La meta era convertirlos en consejeros útiles al reino.
Históricamente, Babilonia poseía una de las estructuras educativas más avanzadas de la época. Los estudiantes de la corte aprendían escritura cuneiforme, astronomía, matemáticas, administración estatal y literatura religiosa. El entrenamiento era intenso y exigente. Daniel y sus compañeros no rechazaron el aprendizaje ni la preparación intelectual. Estudiaron profundamente y aprovecharon las oportunidades disponibles. El conflicto surgió cuando la obediencia a Dios comenzó a entrar en tensión con las expectativas del sistema babilónico. La primera gran prueba apareció precisamente en la mesa del rey. Esto resulta significativo porque las crisis espirituales muchas veces comienzan en áreas aparentemente pequeñas. Babilonia no inició con amenazas de muerte ni con hornos de fuego. Comenzó con comida y vino, con privilegios, con aceptación social, con comodidad. La historia demuestra que las decisiones pequeñas frecuentemente preparan el terreno para las grandes pruebas futuras. La fidelidad de Daniel en el capítulo 1 sería la base de su firmeza en los capítulos posteriores. Otro aspecto importante del pasaje es el contraste entre la apariencia externa de Babilonia y el propósito interno de Dios. Externalmente, Babilonia parecía estar moldeando completamente el futuro de aquellos jóvenes hebreos. El imperio controlaba su educación, ambiente, alimentación y rutina diaria. Pero mientras Babilonia intentaba formar servidores para un reino temporal, Dios estaba preparando testigos para las generaciones futuras. Daniel comprendía que la verdadera sabiduría no podía separarse de la fidelidad espiritual. El capítulo revela también la enorme influencia que había tenido la educación recibida en el hogar hebreo. Aquellos jóvenes habían aprendido desde pequeños principios relacionados con reverencia, pureza y obediencia a Dios. Sus convicciones no dependían únicamente de la supervisión de sacerdotes o líderes religiosos. Estaban profundamente arraigadas en el corazón. Ahora, lejos de Jerusalén y rodeados de idolatría, esos principios serían puestos a prueba. La corte babilónica representaba uno de los ambientes más corruptos y lujosos del mundo antiguo. Allí abundaban excesos, ambición política, paganismo y prácticas contrarias a la fe hebrea. Daniel y sus compañeros estaban separados de su tierra, de sus familias y del templo. Sin embargo, decidieron permanecer fieles. La historia de Daniel también muestra que la fidelidad no está reñida con la excelencia. Estos jóvenes serían sobresalientes intelectualmente dentro de Babilonia precisamente porque mantenían disciplina, dominio propio y claridad moral. Mientras otros se dejaban dominar por el lujo y el desenfreno, Daniel entendía que el autocontrol era parte esencial del carácter. La narrativa bíblica relaciona constantemente la fidelidad espiritual con la fortaleza mental y física. Daniel y sus compañeros evitaron aquello que pudiera debilitar su discernimiento, afectar su juicio o comprometer sus principios. Eso explica por qué posteriormente sobresalieron entre todos los sabios de Babilonia. El relato también subraya un principio fundamental. La verdadera educación no consiste únicamente en adquirir información, sino en formar carácter. Babilonia podía ofrecer conocimiento humano, pero no podía producir pureza moral. El imperio podía desarrollar habilidades intelectuales, pero no podía otorgar sabiduría espiritual. Daniel entendió que el conocimiento sin obediencia podía convertirse en orgullo. Por eso mantuvo constantemente dependencia de Dios, aun mientras estudiaba en uno de los sistemas educativos más avanzados de la antigüedad. Daniel 1.5 marca entonces el inicio de una batalla silenciosa entre dos sistemas completamente diferentes, el reino de Dios y Babilonia, uno basado en fidelidad y reverencia, el otro basado en orgullo humano y autosuficiencia. Y esa tensión recorrerá todo el libro de Daniel. Daniel 1.5 enseña que la fidelidad a Dios muchas veces comienza en decisiones que parecen pequeñas
ante los ojos humanos. La mesa del rey representaba honor, aceptación, privilegio dentro de Babilonia. Muchos habrían considerado innecesario rechazar algo aparentemente tan simple como una comida real. Pero Daniel comprendió que las convicciones profundas se preservan precisamente en los detalles cotidianos de la vida. Antes de enfrentar leones, sueños proféticos y decretos imperiales, Daniel aprendió a permanecer firme en asuntos aparentemente sencillos. Y allí comenzó la verdadera victoria. Porque quienes son fieles en lo pequeño desarrollan el carácter necesario para permanecer firmes en las grandes pruebas. Babilonia intentó conquistar la mente y el corazón de aquellos jóvenes mediante comodidad, privilegios y adaptación cultural. Pero Daniel entendió que ningún beneficio terrenal vale más que la lealtad al Dios del cielo. Y aunque los reinos humanos ofrecían gloria temporal, Daniel eligió pertenecer al reino eterno que jamás será destruido. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.